Hola hermanos, quisiera darles un saludo y darles un fuerte abrazo, aunque sea de forma virtual. Nuevamente, gracias a Dios, nos permite a través de la tecnología seguir compartiendo y difundiendo la palabra de Dios. Y en esta ocasión quisiera compartir con todos ustedes algo que Dios puso en mi corazón en estos días, hablarles acerca de Jeremías capítulo 29. Hay básicamente 3 enseñanzas que vamos a sacar de este capítulo y un poco para poner en contexto lo que se habla en Jeremías capítulo 29 y lo que estaba pasando con el pueblo. Les digo que la nación de Israel había pecado, había sido rebelde contra Dios, muchos pecados, el más grave la idolatría, y Dios los había llamado al arrepentimiento, a que se volvieran a Él a través de muchos profetas y de muchas formas, pero ellos habían negado, ellos se habían rebelado contra los profetas de Dios y contra la voz de Dios, y a Dios no le quedó otra alternativa, otra opción que no fuera la de disciplinarlos de una forma dura a través de la cautividad. Recordemos que viene la nación de Babilonia, cuyo rey era Nabucodonosor, y arrasa Jerusalén y las ciudades del reino de Judá, y no solo que destruye la ciudad, sino que se lleva cautivos a Babilonia a gran parte del pueblo. Y estos judíos que estaban en Babilonia estaban recibiendo mensajes acerca de falsos profetas que les animaban a que pronto iban a volver a su antigua tierra, a volver a estar con el favor de Dios. Pero estos mensajes eran totalmente falsos. Y ahí es donde Jeremías, guiado por Dios, escribe este capítulo 29, donde son 2 cartas, básicamente una para aquellos judíos que estaban en cautividad, una carta que les da ánimo, les da aliento, pero también les habla de que iban a pasar buenos años allí en Babilonia, y después una carta dedicada a los falsos profetas, que no es la que vamos a tocar en esta oportunidad. Quisiera centrarme no en toda la carta, pero sí en algunos versículos. Vamos a leer el versículo 7 de este capítulo 29 y el versículo 11 al 13. Así que aquellos que estén con Biblia en sus hogares, les pido que me acompañen en la lectura de estos versículos. Jeremías capítulo 29, versículo 7 dice de la siguiente forma: Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 3 grandes enseñanzas vamos a sacar de este hermoso pasaje, de esta carta de Jeremías a aquellos judíos que estaban en la cautividad. La primera enseñanza son las instrucciones que debían tener estos judíos viviendo en esta nueva ciudad a la cual se encontraban, esta nueva condición que les tocaba vivir allí en Babilonia, qué debían hacer por la ciudad. El segundo es acerca de los planes de Dios, cómo Dios tenía planes aún en esta situación que era dramática para ellos. Y el tercero, cómo Dios iba a esperar que ellos le buscaran y cómo realmente ellos le iban a encontrar. Yendo a la primera enseñanza, vamos a enfocarnos en el versículo 7, lo leemos nuevamente, dice:
y procurad la paz en la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dije recién que los judíos creían que pronto iban a volver, pero Dios les hace notar que esto iba a demorar un tiempo, tanto tiempo como 70 años. Y les dice que tengan hijos, que se casen, que comercien, que se instalen en esta nueva ciudad. Y les dice dos cosas importantes. Les dice que tienen que orar por esta ciudad, y esto es muy importante porque es la primera vez en la Biblia que se habla de una oración por los enemigos. Aquellos que habían destruido la nación, Dios le está diciendo tienen que orar por ellos y tienen que buscar el bienestar de la ciudad. Y pensaba cuánto esto se parece tal vez nosotros en una situación distinta, si bien no hemos sido llevados cautivos, pero sí estamos en una situación distinta a la que habitualmente estamos, en nuestros hogares todo el tiempo, y nos produce cierta incomodidad el no poder vernos, el no poder abrazarnos, estar en comunión, hacer las actividades que normalmente hacemos. Y creo que es aplicable estas dos cosas que Dios le pedía a los judíos en esta situación difícil en la que ellos estaban. Habían salido de su tierra, estaban en una tierra nueva, en una ciudad a la que no conocían, con una cultura en la cual no conocían. Y Dios les dice, entre otras cosas, quiero remarcar estas dos. Primero, oren por la ciudad. Y qué importante es que los cristianos oremos por el lugar en el cual Dios nos ha puesto. Qué importante responsabilidad la de interceder por la ciudad, por el país en el cual Dios nos ha puesto. Y cuántas cosas tenemos para orar. Y en los momentos difíciles, esto en los que estamos atravesando como país, como sociedad, la palabra de Dios nos insta a orar por nuestros gobernantes, para que tengan la sabiduría para tomar las decisiones correctas, para que podamos vivir sabia, justa y piadosamente. Qué importante esa responsabilidad. Son decisiones muy difíciles y complejas con múltiples implicancias. Qué bueno que oremos por ellos para que tomen las decisiones correctas. Pero también cuántas personas que en estos momentos están pasando dificultades, angustia, tal vez padeciendo tal vez hambre. Qué importante orar por ellas. Qué importante orar para que a través de esta dificultad esas personas puedan encontrarse con Jesucristo. Qué importante orar por fortaleza para cada uno de los hermanos, tal vez para aquellos hermanos que les toca estar solos, una situación mucho más difícil que la que nos toca tal vez a aquellos que tenemos una familia. ¿Cuántos motivos para orar por la ciudad, por el barrio en el que estamos, por la iglesia, por los hermanos, por nuestros familiares que aún no tienen a Jesucristo? Qué importante responsabilidad que tenemos. Rogar por la paz, por el bienestar de las personas que nos rodean. Pero la segunda cosa que le pide es que tengan una actitud protagónica, una actitud protagonista, no una actitud pasiva. Les dice, busquen la paz, busquen el bienestar de la ciudad. Y cuando pensamos en esto, lo que Dios les estaba pidiendo, ustedes deben ser ciudadanos ejemplares. Ustedes deben ser los primeros en cumplir las leyes. Sus acciones deben estar basadas en buscar el bienestar de la ciudad, el bienestar de las demás personas. ¿Y cuán aplicable es esto a los cristianos hoy en día y también en esta situación particular que nos toca vivir? Hoy estamos bajo una cuarentena y donde, si leemos los diarios, hay personas que la cumplen, otras que no. Y estas son recomendaciones para nuestro bien, y qué importante que los cristianos seamos los primeros en cumplir con todas las reglas de la ciudadanía y las normativas que nos da el Estado, porque los cristianos debemos ser ciudadanos ejemplares, ¿no? Los primeros en cumplir la ley, los primeros en pagar los impuestos, los primeros en no deberle nada a nadie. Dice allí el apóstol Pablo que no le debáis a nadie nada, al que impuesto, al que honra. Cuanto también para ejercitar nuestra fe y nuestra conducta cristiana, al buscar con nuestras acciones ejemplares
el bienestar de la comunidad. Pero también importantísimo, la principal forma en la que podemos lograr el bienestar de las personas que nos rodean es predicándoles el Evangelio. Porque nada va a traer mayor paz, nada va a traer mayor bienestar a una persona que está tal vez sin esperanza, está tal vez desanimada, está tal vez desesperanzada en esta situación, con miedo, con pánico, y encima estando sin Cristo rumbo a una eternidad por no haber pedido perdón por sus pecados y creer en Jesucristo. Cuán importante es que como hijos de Dios utilicemos nuestro tiempo en predicar el Evangelio, buscar la paz de la ciudad, del barrio, la localidad en la que estamos, por medio también de la predicación del Evangelio. Hoy tal vez nos toca a través de medios virtuales. Tal vez seguramente ya cuando volvamos a la normalidad lo podremos hacer de otras formas. Pero en esta cuarentena que nos toca, en esta situación que nos toca, oremos por las personas, oremos por los gobernantes, oremos para que alcancen la salvación por medio de Jesucristo y también seamos proactivos en cumplir todas las medidas que nos impone el Estado para el bienestar de toda la comunidad. Pero lo segundo que les dice Jeremías en esta carta es que Dios tiene planes para ellos. Dice el versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo tengo pensamientos acerca de vosotros. Otras versiones hablan, yo tengo planes acerca de vosotros. Y cuando tal vez los judíos muchos pensaran que las cosas se les habían ido de control a Dios, que cómo podía ser que estuvieran pasando estas cosas, cómo pudiera ser que el templo hubiese sido destruido, donde estaba el arca del pacto, cómo puede ser que la nación de Dios tuviera que pasar por esto de manos de enemigos que no tenían nada que ver con Dios y eran totalmente impíos. Sin embargo, Dios utilizó a Nabucodonosor y a su ejército para hacer reflexionar a la nación de Israel. Y Dios les dice: yo tengo planes, pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de paz, planes para darles paz y no mal. Pero en esos planes que Dios tenía para darles paz, para darles el fin que esperaban, ellos lo que esperaban era volver a contar con la bendición de Dios y volver a la tierra de la cual habían salido. Dice: yo tengo planes de bienestar, de paz, y les voy a dar el fin que están esperando. Pero parte de ese plan de Dios, parte de esos pensamientos de Dios, estaba que ellos pasaran por esta cautividad, que ellos fueran a Babilonia, que la ciudad de Jerusalén y aledañas fueran destruidas y arrasadas, porque la nación necesitaba entender que habían pecado contra Dios, que le habían fallado a Dios, que su obstinación había sido muy grave. Por eso es que Nabucodonosor era simplemente un instrumento para que la nación se volviera hacia él. Y cuando la nación efectivamente se volviera hacia él, Dios volvería a manifestar su favor hacia ellos. Fíjense, quisiera que leyéramos 2 versículos de la palabra de Dios. Hebreos 12:11 dice así: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Versión NTV. Al principio ninguna disciplina, como dice aquí, es agradable, y Dios estaba disciplinando a su pueblo. Parte de ese plan para darles bienestar, darle paz, era que pasaran por esta situación dramática, por esta situación difícil para ellos. Y tal vez algunos de los que nos estén escuchando, algún hermano, alguna hermana, Dios esté usando esta situación de dificultad, de estar en nuestros hogares, esta situación que va a tener muchos demás impactos, además de
una posible enfermedad o no, va a tener implicancias económicas. Y Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Y es bueno, hermano, hermana, que reflexiones cómo es tu situación hoy delante de Dios. Porque Dios quiere la paz en tu vida, Dios quiere el bienestar en tu vida, Dios quiere poder bendecirte. Pero parte de ese plan para poder bendecirte es que tal vez pases por esta situación angustiante, donde tengas que volverte a Dios para tener su amparo, su protección. Para que, como dice aquí, después de haber sido entrenado en la disciplina de Dios, podamos cosechar justicia y paz. Una vida que nuevamente glorifique a Dios. Por eso Dios tiene planes y Dios no tiene nunca un plan B. No necesita un plan B, porque Dios siempre ejecuta sus planes y como Dios sabe todo lo que va a pasar, no tiene margen de error. Romanos 8:28 dice, en la versión NTV también, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Tal vez, amado hermano y hermana, no estás en una situación de disciplina de parte de Dios y Dios no es que está permitiendo ciertas circunstancias en tu vida con motivo de una disciplina, sino simplemente que Dios quiere hacerte más conforme a la imagen de Jesucristo. Dios quiere seguir moldeando tu vida. Y dice que todas las cosas que Dios permite cooperan para el bien de quienes lo aman. Es decir, y entre esas cosas que cooperan para el bien de quienes lo aman, hay situaciones difíciles, hay situaciones angustiantes, situaciones como la que nos toca vivir en estos momentos. Pero qué bueno es saber que Dios está en control de todas las cosas y que incluso estas situaciones difíciles forman parte del plan de Dios para dar paz a su pueblo, para dar bienestar, para darle el fin que ellos esperan. Dios quería a través de esta carta a Jeremías darle esperanza, darle futuro a su pueblo. Y ahora aquí quiero detenerme y pensar un poquito tal vez en aquellos amigos que nos están escuchando, que tal vez están con miedo, con desesperación, tal vez con pánico, que tal vez no tienen esperanza. Y los cristianos tenemos la mayor de las esperanzas. Podemos tal vez contraer la enfermedad o no, podemos ser de la lista de los muertos o no, pero lo más importante es que sabemos que tenemos nuestra eternidad asegurada. Sabemos que cuando cerremos los ojos aquí, los abriremos en la presencia de Dios, contemplando el rostro de aquel que murió en una cruz por nosotros, estando en la misma presencia de Dios ya sin ningún tipo de sufrimiento y aflicción. Ser salvos por toda la eternidad. Esa es la mayor esperanza y certidumbre que tiene un cristiano. Además, como hijos de Dios, podemos refugiarnos en el Dios que permite todas las cosas, que tiene todas las cosas bajo control, y el Dios que es todopoderoso para proteger y socorrer a sus hijos conforme a su voluntad. Por eso es que, amado amigo, que tal vez nos estás escuchando, queremos llamarte a que esta situación te haga reflexionar en tu eternidad, en la falta de esperanza y obtener esperanza a través del perdón de pecado en Jesucristo. Queremos decirte que Cristo murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, ocupando el lugar que vos y yo merecíamos, cargando tus pecados, para que si cada uno de nosotros, para que si vos crees en Él, te arrepentís de tus pecados y le pedís que te salve, le pedís que perdone tus pecados, que te haga un hijo de Dios, si con genuino arrepentimiento le pedís estas cosas a Dios, dice la palabra de Dios en Juan 1:12 que aquellos que creen en su nombre, aquellos que le recibieron, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos seguridad en Dios, y los hijos de Dios tenemos
la esperanza bendita de que Dios está en control de todas las cosas a pesar de la más dura adversidad, y que Dios, el día que cerremos los ojos en este mundo, los abriremos en tu presencia. Qué hermosa esperanza, qué hermosa promesa. Te invitamos a tenerla por medio de la fe en Jesucristo. Dijimos que Dios les da instrucciones de cómo debían comportarse en esta situación tan adversa al pueblo. Que Dios les dice que está en control de todas las cosas y que esta situación incluso adversa iba a obrar para el bien de ellos. Porque Dios tenía el control y Dios utiliza situaciones adversas para nuestro bien. Pero el tercer punto en el cual quería que meditemos dice que Dios los visitará después de los 70 años y que ellos comenzarán a buscar a Dios y podrán encontrar a Dios porque le buscarán de verdad. Y yo quisiera que meditemos un poquito en este versículo, Jeremías 29:13. Lo leo nuevamente. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En estos días hemos escuchado varios mensajes de diferentes hermanos donde nos hablan cómo este tiempo puede ser un tiempo para buscar a Dios. Puede ser un tiempo para examinarnos a la luz de la palabra de Dios y entender cómo estamos delante de Dios. Pedir perdón si hay cosas que no están bien en nuestra vida. Aprender más de Él, de su palabra. Crecer más en oración, en comunión con el Señor. Es un tiempo para buscar a Dios. Pero yo cuando pensaba en esto, pensaba, no de cualquier forma podemos buscar a Dios. ¿Cómo hacemos para buscar a Dios de tal forma que lo encontremos? Y eso es lo que dice aquí Jeremías 29:13. La forma de buscar a Dios para realmente encontrarlo es buscarlo de todo corazón. Y yo quisiera compartir unos pensamientos acerca de este punto. El primero es que Dios está siempre disponible. Dice que estos judíos le iban a encontrar porque le iban a buscar de verdad, pero Dios siempre está disponible. El problema es que muchas veces nosotros lo buscamos de formas incorrectas y por eso es que no encontramos a Dios. Muchas veces nos preguntamos dónde está el Dios de proezas, dónde está el Dios que bendice a su pueblo, dónde está el Dios que cambia situaciones, dónde está el Dios que provee salvación a su pueblo, donde tal vez en diversos lugares no se manifiestan personas que vienen a los pies de Jesucristo, y nos preguntamos dónde está el Dios del que habla la Biblia. Cuando pienso en esto me viene a la mente Isaías 59, 1 y 2. Dice así este pasaje: He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema nunca es Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tiene el mismo poder que tenía antes y lo tendrá por siempre. El problema es que muchas veces su pueblo se distancia de Dios por pecado, y por eso es que no vemos la mano de Dios con poder obrando en el medio de su pueblo. Pero Dios siempre está disponible para aquel que genuinamente, que verdaderamente le busca. Y yo quisiera examinar algunas formas erradas de buscar a Dios, que fueron comunes en la antigüedad, pero que seguramente pasan hoy también. La primera de estas es buscar a Dios a través del ritualismo. Creer que lo vamos a encontrar a Dios por hacer ceremonias, por hacer reuniones, por cumplir con ciertos actos que dicen los religiosos que hay que cumplir. Mateo 15:8 dice así: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesucristo miraba a las personas, cómo se conducían con respecto a Dios,
en la época en la que Jesucristo andaba en la tierra y se remitía a lo que decía el profeta Isaías. En sus bocas cumplen un montón de rituales, en sus bocas hacen largas oraciones, en sus bocas hablan mucho de Dios y enseñan de Dios y alardean mucho de las cosas que hacen y hacen grandes reuniones para alabar a Dios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, a través de ritualismos no vamos a buscar a Dios. Y si lo que pensamos es que en este tiempo tenemos que alabar más a Dios, orar más a Dios, leer más de su palabra, hacer un montón de cosas sin darle nuestro corazón, estamos cayendo en el ritualismo. El ritualismo en nuestros hogares tal vez, pero ritualismo al fin. Porque Dios lo que no quiere es que le alaben nuestros labios, pero su corazón esté lejos de Él. Otra forma incorrecta de buscar a Dios es buscar a Dios a través de las apariencias. Apocalipsis 3.1, Dios reprende a la iglesia de Sardis, le dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchos tal vez pueden ver tu vida y decir qué espiritual, cuán cerca de Dios, realmente qué persona ejemplar. Pero tal vez Dios tiene que decirte esto que le dice a la iglesia de Sardis, porque Él es el que examina nuestro corazón y sabe cómo estamos. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes apariencia de que todo está bien, pero en el interior de tu corazón no está nada bien. Dios le decía, Jesucristo era muy duro con los escribas y fariseos. A los fariseos les decía sepulcros blanqueados. Muchos tal vez pasaran por encima de ellos y ninguno se daría cuenta que había un sepulcro, porque estaba muy bien adornado y muy bien blanqueado, pero adentro había un muerto. Ellos aparentaban ser muy religiosos y estar muy cerca de Dios, pero Dios, que conocía su corazón, decía: están muertos. Librémonos de las apariencias, que la hipocresía nunca entre a nuestras vidas. Y tenemos que cuidarnos de esto, porque incluso Bernabé llegó a caer, este gran siervo de Dios, en la hipocresía. Cuando venían los judíos se apartaba de los gentiles, como también lo hacía Pedro. Qué importante que no busquemos a Dios a través del ritualismo, que no busquemos a Dios a través de las apariencias. También hay quienes buscaban a Dios por intereses cerrados. Juan 6:26 dice lo siguiente: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cristo había alimentado a una multitud y esta multitud lo seguía. Pero Cristo tiene que descubrir sus verdaderas intenciones. Ustedes no me buscan porque quieren conocerme a mí. Ustedes no me buscan porque quieren acercarse a Dios. Ustedes me buscan por lo que quieren obtener de mí. ¿Y cuántas personas buscan a Dios de la misma forma? En nuestra iglesia muchas veces han pasado personas que se acercan por enfermedad, por falta de trabajo, por problemas familiares y diversos problemas más. Pero cuando el problema se soluciona, cuando la dificultad desaparece, desaparecen ellos también. Qué importante que como hijos de Dios busquemos a Dios con el interés correcto, el interés de conocerle a Él, no viendo qué podemos obtener de Él, sino conocerle a Él, que es lo más maravilloso que nos puede pasar. Por eso no buscar a Dios a través de ritualismos, no buscar a Dios a través de apariencias, no buscar a Dios con intereses cerrados. Y también otra forma incorrecta de buscar a Dios es con un corazón dividido. Dice Oseas 10:2, está dividido su corazón. Mateo
6, versículo 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El pueblo de Israel tenía el corazón dividido. Quería servir a Dios, quería alabar a Dios, pero también tenía sus cosas, también tenía sus baales. Como solemos decir comúnmente, quería estar bien con Dios y con el diablo. Y lamentablemente no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Y la palabra menospreciar significa valorar en poco, tener en poca estima a lo que se menosprecia. Y qué triste es que tal vez algún hijo de Dios, por tener su corazón dividido, sí, quiero hacer cosas para Dios, quiero tener una relación personal con Dios, pero también hay muchas cosas de este mundo que me atraen. Incluso algunas pueden ser legítimas, pero no se puede servir a dos señores. Y no se puede buscar a Dios genuinamente con el corazón dividido. Vamos a terminar menospreciando a Dios. Y como para ir concluyendo, quisiera que veamos algunas formas de buscar a Dios. ¿Cómo Dios pretende que le busquemos para que realmente le encontremos? Primero tenemos que decir que tenemos que buscarle por medio de su palabra. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, llenos de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué hermoso es que cada vez que te pongas delante de la palabra de Dios, ores de esta forma, como oraba el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, quiero que en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, el momento que puedas leer de su palabra, quiero que me hables, quiero que escuchar tu voz con claridad, quiero salir con la seguridad de que tú tienes algo para mí. Segundo, para buscar a Dios y encontrar a Dios, tenemos que buscarle en santidad. Y por eso qué importante el paso anterior, porque Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es imposible ser santos si no tenemos una asidua comunión con la palabra de Dios. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nunca vamos a estar en comunión con Dios. Nunca vamos a gozar de las bendiciones del Señor. Por eso es importante que en este tiempo que estás en tu hogar, en este tiempo donde tal vez tenés un poco más de disponibilidad, reflexiones de cómo está tu corazón delante de Dios. Si realmente hay cosas que pedir perdón, hay cosas para sacar de tu vida, para santificarte. Y si tal vez no hay ningún pecado evidente, también el apóstol Pablo decía: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Siempre hay algo para perfeccionar, siempre hay algo para sacar de nuestra vida, porque Dios es un Dios total y absolutamente santo. Dice Salmo 119, versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Qué importante que con esta pasión, como tenía el salmista, con todo mi corazón te he buscado. ¿Y qué es buscar a Dios sino obedecer sus mandamientos? Dice también Salmo Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los verdaderos discípulos son los que verdaderamente encuentran a Dios. Los falsos discípulos o aquellos discípulos que buscan a Dios de las formas incorrectas son aquellos que no encuentran a Dios. Son aquellos que no ven la hermosura del Dios en el cual hemos creído. Tercer punto, ¿cómo buscar a Dios para encontrarle? Dijimos, por medio de su palabra, en santidad, arrepintiéndonos si hay cosas por las cuales pedir perdón.
pero también por medio de la oración. Y es en este orden, porque tenemos que leer de la palabra, tener la palabra morando en nuestro corazón, para que ella produzca santidad. Y cuando hay santidad en nuestra vida, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Dice Primera de Crónicas 16:11, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Qué importante, buscar su rostro continuamente. Clamar, como dijimos al principio, al Dios creador de los cielos y la tierra, al Dios soberano que tiene poder para hacer todas las cosas y cambiar todas las situaciones, por todo lo que hemos dicho inicialmente. Dice Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, santidad, y lavados los cuerpos con agua pura. ¡Qué privilegio tenemos! Entrar a la presencia de Dios. Tenemos que hacerlo con las manos limpias, con los corazones purificados. Qué importante en la situación en la que estamos viviendo, orar los unos por los otros, buscar su rostro continuamente. Y por último, cuando hablamos de buscarle verdaderamente, estamos hablando de una entrega total. Estamos hablando de que Dios debe ser lo primero en mi vida. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios tiene que ser lo primero en mi vida. Yo tengo que demostrarle con hechos concretos en mi día a día que Él es lo primero. Que Él es lo primero porque busco su rostro, porque busco orar a Él, porque busco su palabra, porque en mi diario vivir me santifico, porque aparto de mi tiempo para servirle. Toda mi vida debe decirle a Dios que Él es lo primero. Primera de Crónicas 28:9 dice, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Qué importante el consejo de David a Salomón. Sírvele con corazón sincero y ánimo dispuesto, porque Dios escudriña los corazones. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en mío. Dios sabe cómo le estamos buscando en estos días. Ojalá que Jeremías 29:13 nos sirva para que en este tiempo busquemos a Dios con sinceridad. Busquemos a Dios de la forma en que Él pueda ser hallado. Y entonces conoceremos lo más maravilloso de este Dios que es extraordinario. Resumiendo lo que hemos compartido, hay instrucciones que tenemos que seguir en este tiempo que estamos en nuestros hogares. Orar por el lugar en el que estamos. Orar por las personas, orar por las autoridades y ser proactivos en buscar la paz del lugar en el que vivimos, cumpliendo las normas, cumpliendo todas las reglas, siendo ciudadanos ejemplares, predicando el Evangelio para que muchas personas puedan alcanzar la mayor paz, la paz que da Dios. Después, tener la tranquilidad de que Dios tiene todo bajo control, de que Dios tiene planes para nosotros, planes de paz, planes de bienestar, pero esos planes incluyen hoy situaciones adversas para que le busquemos, para que nos acerquemos más a Él, para que tal vez nos arrepintamos si hay cosas que pedir perdón. Y por último, usemos este tiempo para buscar a Dios, pero con toda y absoluta sinceridad, por medio de su palabra, con santidad, guardando sus mandamientos y buscando su rostro continuamente, dándole
el primer lugar a Él. Que Dios bendiga su palabra y que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir meditando en estos días, en este pasaje.